el corazón de Valladolid, habita el pulmón verde de la ciudad, que respira historia, belleza y vida. El Campo Grande es un parque público de más de 113.000 metros cuadrados, con forma triangular y un trazado inconfundible, en el que sus lados dibujan 3 elegantes quiebros, como si el propio jardín quisiera bailar con las calles que lo rodean. Sus límites están bien definidos. Al este, la acera de Recoletos; al sur, el paseo de Filipinos; y al oeste, el paseo de Zorrilla, la gran arteria de la ciudad. Pero el Campo Grande es más que el jardín enrejado que todos conocemos. Forma parte de un conjunto mayor, que incluye 3 paseos paralelos a la acera de Recoletos, donde destaca el paseo central del Campo Grande, un corredor urbano por donde transitan generaciones de vallisoletanos desde hace siglos. Su acceso principal, el más simbólico, se encuentra en la plaza de Zorrilla. Por esa puerta moderna, flanqueada por un escudo floral de la ciudad, se entra en otro tiempo. Un refugio verde, sereno, donde el rumor de las fuentes y el canto de los pájaros sustituyen el bullicio de las calles. Una verja sencilla y elegante rodea los jardines, cerrándolos en las horas nocturnas y preservando su calma. El paseo que atraviesa la puerta principal es llamado el Paseo del Príncipe, que desemboca en la salida al Paseo de Filipinos por la Puerta del Príncipe. Cada lado del parque cuenta con sus puertas, invitando a entrar desde cualquier punto, como si el propio jardín quisiera acoger a todo el que pasa. Y aunque hoy lo conocemos con ese nombre, el parque tuvo otros nombres antes. Fue el Campo de la Verdad, cuando en él se cruzaban caballeros en duelo. Pero también fue el Campo de Marte, cuando sonaban los tambores del ejército. Pero el tiempo, sabio y paciente, consolidó el nombre que conocemos en la actualidad, el Campo Grande, el gran campo de todos y símbolo indiscutible de Valladolid a lo largo de los siglos. Desde los primeros tiempos, más allá de la puerta del campo en la que hoy es la calle Santiago, se extendía una zona que fue mucho más que un simple terreno a las afueras de la ciudad. Era un espacio concejil, un lugar común, de todos y para todos. Allí pastaban los animales del pueblo, se trillaba el grano bajo el sol del verano, y se extendían las eras donde el viento ayudaba a separar el trigo de la paja. Un amplio ejido comunal, protegido por su condición de bien de propios, es decir, un terreno que pertenecía al concejo, al pueblo, y que no podía venderse ni ser privatizado. Quizá por eso, por ese carácter colectivo y libre, el Campo Grande sobrevivió intacto durante siglos, resistiendo los vaivenes del tiempo y la expansión urbana. Pero aquel terreno no solo fue campo de labor, también fue escenario de duelos, justas y desafíos caballerescos. Desde el siglo XIV se le conoció como el Campo de la Verdad, nombre que nació de sucesos históricos acaecidos en el lugar. Los caballeros Alonso de Carvajal y Pedro Bujo de Benavides pidieron al rey Fernando IV de Castilla un lugar donde resolver su disputa con las armas. El monarca los concedió aquel erial al otro lado de la muralla, y allí, frente a los muros de Valladolid, midieron su valor y su destino. Desde entonces, ese terreno fue testigo de otros desafíos igualmente célebres, como el que organizó el propio Alfonso XI en 1335, cuando, disfrazado, tomó parte en un torneo de caballeros de la Orden de la Banda, dando fama al lugar como el espacio del honor y de la verdad. Con el paso de los siglos, este Campo de la Verdad se transformó también en plaza de armas y recinto militar. Su gran explanada era perfecta para revistas y maniobras, y así lo recoge la historia. El 1 de julio de 1394, el rey Enrique III, el Doliente, reunió allí a más de 2.300 lanzas en una imponente revista general. Pero no todo fueron armas y sangre. El Campo Grande también acogió fiestas, procesiones y actos solemnes,
que marcaron la vida religiosa y popular de Valladolid. A finales del siglo XV, la Cofradía de la Vera Cruz, la más antigua de la ciudad, celebraba cada Jueves Santo una procesión que hacía parada en el Campo de la Verdad para rezar ante cientos de devotos. Era un momento de recogimiento y fervor que unía a toda la ciudad. Y con el tiempo, otras cofradías seguirían el mismo camino, haciendo del Campo de la Verdad un gran escenario religioso al aire libre. Sin embargo, a pesar de que fue un lugar de vida y devoción, también lo fue de muerte y tragedia. A la sombra de la puerta del campo se alzó durante siglos el patíbulo de la ciudad. Allí se cumplían las sentencias de la justicia civil, militar e incluso de la temida Inquisición, cuya sede en Valladolid se ubicaba en lo que a día de hoy ocupa el Colegio Público Macías Picabea, en la calle Madre de Dios. Durante siglos, el gran espacio del Campo Grande fue poco más que una vasta explanada. Ya desde tiempo atrás, muchos habían soñado con verlo convertido en un paseo arbolado, un lugar amable donde pasear, conversar o simplemente descansar. Pero los proyectos se aplazaban una y otra vez. Faltaban medios, voluntad y sobraban las voces contrarias. Lo siento, no hay presupuesto. Finalmente, en 1787, bajo la protección ilustrada del rey Carlos III, comenzó la gran transformación. El corregidor Jorge Astraudi y el arquitecto Francisco Antonio Balzanía fueron los encargados de llevarla a cabo. El objetivo era claro: llenar de vida y de verde aquel espacio que hasta entonces había sido árido y polvoriento. Sin embargo, el camino no fue fácil. El proyecto encontró la oposición de ciudadanos, conventos e incluso del propio ayuntamiento, que alegaba no tener recursos para acometer las plantaciones. En medio de aquel debate, una voz se alzó con fuerza, la del director del diario pinciano, José Mariano Beristain, quien defendió con pasión la necesidad de crear ese nuevo espacio verde para la ciudad. Beristain llevó su petición hasta el propio Carlos III. ¡Hagan la obra! Y el monarca, convencido por sus argumentos, emitió una real resolución ordenando al ayuntamiento no obstaculizar el proyecto. Que comiencen las obras del Campo Grande. El rey incluso autorizó que se tomaran árboles de la Huerta del Rey, un conocido lugar, ahora barrio vallisoletano, para plantarlos en el nuevo Campo de la Verdad. Y así, con el esfuerzo de unos pocos y el apoyo del monarca ilustrado, la tierra comenzó a transformarse. Se cavaron las hoyas para las primeras plantaciones, y entonces el pasado habló. Bajo la tierra, los trabajadores encontraron antiguos enterramientos que en su momento se creyeron romanos. Durante siglos, ese error persistió, hasta que, en el año 2002, nuevas investigaciones y remodelaciones del Campo Grande revelaron la verdad, que no era otra que esos enterramientos era un cementerio judío del siglo XV. Los 23 cuerpos encontrados fueron inhumados respetando la tradición judía. En el paseo central, en la acera de Recoletos, se pueden leer las placas firmadas por Moshe ibn Ezra, donde reza la inscripción: son tumbas de tiempos antiguos en las que unos hombres duermen el sueño eterno. No hay en su interior ni odio ni envidia, ni tampoco amor o enemistad de vecinos. Al verlas, mi mente no es capaz de distinguir entre esclavos y señores. El sueño de un gran paseo arbolado comenzó a tomar forma. En el paseo central se plantaron nada menos que 1.800 olmos, conocidos en Valladolid con el nombre cariñoso de negrillos. Aquel fue un acontecimiento histórico. Por fin,
El viejo erial se vestía de verde. Sin embargo, el comienzo no fue fácil. El terreno era pobre, seco, y el agua escaseaba. Traerla hasta allí suponía un gasto enorme, y la supervivencia de los jóvenes árboles pendía de un hilo. Pero la naturaleza, caprichosa y generosa a la vez, quiso ofrecer su recompensa. Con el tiempo, los negrillos echaron raíces profundas, se alzaron hacia el cielo y transformaron el paisaje. Aquellos árboles se convirtieron en orgullo de los vallisoletanos, símbolo de vida, sombra y belleza. Durante generaciones, los vecinos pasearon bajo su copa, buscando el fresco en los veranos calurosos, compartiendo confidencias, juegos y silencios, hasta que un enemigo invisible cruzó fronteras y cambió la historia de los olmos para siempre. Era la grafiosis, una enfermedad devastadora que poco a poco fue matando a los olmos de Europa. El campo de la verdad no fue una excepción. Uno tras otro, los negrillos fueron cayendo, dejando vacíos los paseos que un día llenaron de sombra. Y hoy, en 2025, solo uno de aquellos majestuosos olmos permanece en pie, seco, sin vida, pero firme, como un testigo silencioso del pasado, guardián de la memoria del lugar. Se le puede ver aún recordándonos que la historia también crece, y a veces muere en silencio. A pesar de las pérdidas, el plantío siguió siendo objeto de mimo y atención. El ayuntamiento cuidó su mantenimiento y embellecimiento con esmero. Se colocaron bancos de madera bajo las hileras de árboles, invitando al descanso y a la conversación. Poco a poco, el terreno fue ganando forma, textura y vida. El suelo se preparó para futuras construcciones, pero hubo un rincón sagrado que se respetó siempre: el humilladero del Cristo de la Cruz, aquel pequeño edificio del siglo XV que había sido protagonista de procesiones, fiestas y fervores populares durante siglos. El campo grande crecía, sí, pero sin olvidar su alma. En junio de 1808, las tropas napoleónicas ocuparon Valladolid y acamparon en el campo de la verdad 1000 soldados de artillería, con sus cañones y sus pertrechos, que causarían el terror en la ciudad. En enero de 1809, el propio Napoleón Bonaparte llegó a Valladolid y pasó revista a sus tropas en este mismo lugar. Durante aquella guerra de la independencia, el campo de la verdad fue testigo de fusilamientos, ejecuciones y enterramientos en el cercano cementerio del Hospital de la Resurrección. Aquel campo comenzó a llamarse popularmente Campo de Marte, dios de la guerra en la mitología romana. Tanto caló su función militar y su apodo que en 1843 el espacio fue denominado oficialmente así: Campo de Marte. El verdadero renacer del Campo de Marte llegó en 1877, de la mano del alcalde Miguel Íscar. Trabajaré para que el Campo Grande sea un hecho. Bajo su impulso, el antiguo plantío se transformó por completo para convertirse en un jardín romántico, diseñado por el jardinero Ramón Oliva, un artista de la naturaleza. La misión no era fácil. Había que domar aquella tierra y convertirla en un lugar de belleza, equilibrio y vida. Uno de los mayores retos fue el agua. Por primera vez, se instalaron tuberías subterráneas para el riego, una innovación que permitiría mantener verde y fresco el corazón de Valladolid. Y ningún jardín romántico estaría completo sin un estanque, espejo del cielo y refugio de aves y reflejos. Así que esa fue una de las primeras obras, un estanque de 3000 metros cuadrados junto con la gruta y la cascada. Esta era una joya arquitectónica construida sobre una montaña artificial, cuyos cimientos provenían del viejo ayuntamiento demolido de la Plaza Mayor. La controversia llegó cuando salió a la luz que las estalactitas de la gruta las habían traído del yacimiento arqueológico de Atapuerca,
algo que hizo intervenir incluso a Fomento para paralizar los siguientes envíos. Que Atapuerca deje de mandar rocas a Valladolid. ¡Inmediatamente! Piedra sobre piedra, pasado sobre presente, la historia de Valladolid se reencarnaba en su propio jardín y tomaba su nuevo nombre. Si bien fue conocido como Campo de la Verdad y Campo de Marte, también se lo llamaba coloquialmente el Campo Grande por sus dimensiones, nombre que oficialmente se le adjudicó en esta gran idea del alcalde Miguel Iscar, y no solo por lo grande que era, sino por su grandeza y lo que representaba en la ciudad de Valladolid. En noviembre de 1880, el alcalde Miguel Iscar falleció sin llegar a haber terminado el proyecto por el que tanto apostó. Pero la esencia del jardín ya estaba viva. El Campo Grande era ya una realidad, y la historia se encargaría de consagrarlo. A partir de 1894, surgió un debate ciudadano. Los jardines necesitaban protección. Algunos pedían cerrar el parque con una verja, pero la idea tardó en hacerse realidad. Colocaremos una verja en el perímetro. No fue hasta 1949 cuando se levantó una verja sencilla, destinada no a aislar, sino a proteger el jardín durante las noches. Algo que hasta día de hoy se sigue respetando, y es que el jardín permanece cerrado por las noches. El paseo central, paralelo a la acera de Recoletos, se reestructuró con elegancia. Se plantó un nuevo arbolado, tan diverso y colorido que en 1896 ya contaban con 61 especies distintas, entre árboles de adorno, arbustos y flores exóticas. A finales del siglo XIX se concluyó el Paseo del Príncipe, el eje principal dentro de los jardines, donde los paseantes disfrutaban de sombras, frescor y conversación. En la parte cercana a Filipinos se encuentra la Puerta del Príncipe, flanqueada por dos pilares que custodian dos leones con el escudo de la ciudad. Dicha puerta se la conoció anteriormente por Camino de Madrid, ya que la puerta miraba hacia el Arco de Ladrillo y la salida de la ciudad hacia la capital. Tras la noticia de que la reina Isabel II vendría con el príncipe Alfonso XII a Valladolid, se decidió cambiar el enrejado y el nombre por la conocida Puerta del Príncipe. Tras el destrono de Isabel II, se decidió volver a cambiar el nombre de la puerta por Puerta de Béjar. Tras la coronación de Alfonso XII como rey de España, se volvió a cambiar su nombre por el que ahora sigue vigente, la Puerta del Príncipe. Pasaron los años, y el siglo XX trajo consigo un nuevo impulso de embellecimiento. Se colocaron bancos, se pavimentó el paseo central y se instalaron farolas que iluminaron los caminos del parque. Con el paso de las décadas, el Campo Grande fue consolidando su aspecto definitivo. Ya en el siglo XXI, su entorno urbano, la plaza de Zorrilla, la plaza de Colón, la acera de Recoletos y el paseo de Filipinos, se integró en una misma armonía con el parque que un día fue campo, y hoy es el pulmón verde de la ciudad. Historia del Paseo Central. El Paseo Central del Campo Grande es mucho más que una simple vía entre árboles. Es una calzada ancha y solemne, flanqueada por hileras de troncos centenarios, que se extiende desde la plaza de Zorrilla hasta la plaza de Colón, discurriendo en paralelo entre la acera de Recoletos y el Paseo del Príncipe en el interior de los jardines. Curiosamente, a pesar de su nombre, el paseo central no se encuentra en el centro del parque, sino en uno de sus laterales. Desde sus primeros días, estuvo dividido en 3 paseos arbolados, formando un elegante corredor verde que respiraba orden y simetría. Durante el siglo XX, este paseo no fue solo un lugar para caminar o charlar. También fue escenario de actos solemnes y acontecimientos públicos. Aquí se celebraban ceremonias militares, entre ellas la tradicional jura de bandera,
que cada año reunía a soldados y ciudadanos. Una misa de campaña se oficiaba desde el kiosco de la música, que se erguía como un pequeño templo civil en medio del paseo. Pero más allá del protocolo y la ceremonia, el paseo central era el gran salón social de Valladolid. A lo largo de los años, fue el escenario de carrozas, exposiciones, ferias y cabalgatas, donde la ciudad mostraba su alegría, su cultura y su espíritu festivo. Y tiempo atrás, cuando caía la tarde, se transformaba en un auténtico teatro de la vida cotidiana. Bajo el suave resplandor del atardecer, los vallisoletanos salían a pasear siguiendo un ritual lleno de encanto y normas no escritas. En el paseo central caminaban los jóvenes, elegantes y risueños, intercambiando miradas, palabras y risas. A la derecha, conocida popularmente como el Paseo de las Viudas, se paseaban las personas más serias y de edad avanzada, conversando con calma bajo las copas de los árboles. Y al lado izquierdo, la vida bullía. Allí concurrían los mozos y mozas, soldados y niñeras, en un ir y venir lleno de risas, coquetería y encuentros furtivos. El Campo Grande no era solo un parque, era un reflejo de la sociedad vallisoletana, un escenario donde se cruzaban generaciones, clases sociales y emociones. Cada tarde, sus caminos se llenaban de historias, y el rumor de los pasos se mezclaba con el de las hojas, escribiendo sin saberlo la crónica viva de una ciudad. La arquitectura. Nuestro querido rincón también fue escenario de construcciones entrañables, de aquellas que marcaron épocas y dejaron huella en la memoria de Valladolid. Las más antiguas datan de tiempos en que la zona aún era un erial. Allí se levantaba la ermita o humilladero del Cristo de la Cruz, construida en 1478 y derribada en 1809 por las tropas de Napoleón. También existió la fuente pública de la Puerta del Campo, que ofrecía agua a los vecinos desde 1497. Ambas se situaban cerca del Hospital de la Resurrección y durante siglos formaron parte del paisaje habitual. Ya en tiempos más recientes, el Campo Grande se llenó de vida, música y tertulias. En 1880 se inauguró un templete de música, donde las bandas tocaban en las tardes de verano. Se alzaba frente al número 10 de la acera de Recoletos y durante décadas fue el corazón melódico del paseo. Desmontado en 1940, fue sustituido por otro templete neoclásico, que a su vez dio paso a un auditorio en forma de concha acústica, enorme y moderno para su época. Pero el tiempo volvió a imponerse. En 1966, aquella concha fue derribada y en su lugar se colocó el reloj floral de 5 metros de diámetro en una zona ajardinada. También en 1880 se inauguró otro de los rincones más queridos por los vallisoletanos, el Café del Pino, conocido popularmente como el Chalet. Se encontraba justo a la entrada desde la plaza de Zorrilla. Era un edificio de planta cruciforme, con estructura de hierro, muros de ladrillo y cubierta de teja. Su suelo, hecho con losas de mármol procedentes del antiguo ayuntamiento, le daba un aire distinguido. La publicidad de la época lo proclamaba con humor. Aconsejan las ciencias médicas que para librarse de la enfermedad reinante es imprescindible oxigenarse en el Café del Pino. ¿Dónde se encuentra? En el Campo Grande. El establecimiento, dependiente del ayuntamiento, ofrecía géneros superiores y se convirtió en punto de encuentro de artistas, escritores y familias. Pero el tiempo volvió a transformarlo todo. A comienzos del siglo XX, el café fue desmantelado para dar paso a un nuevo icono vallisoletano, el Teatro Pradera. El Pradera, como cariñosamente lo llamaban, nació de forma humilde,
como un simple barracón levantado por los hermanos José y Manuel Pradera. Poco a poco se transformó en un pequeño teatro y luego en cine, acogiendo incluso la primera velada de boxeo celebrada en Valladolid. Fue también sede de mítines, discursos y encuentros culturales, convirtiéndose en una institución de recuerdo nostálgico. Su última función, en 1967, la ofreció la compañía de Zori, Santos y Codeso, con la obra Metidos en harina. El edificio fue demolido en 1968 pese a las protestas de los ciudadanos. El proyecto de construir allí un hotel de lujo nunca se realizó, y en su lugar se levantó el escudo floral de Valladolid, símbolo de identidad y memoria del lugar. A día de hoy, las personas del lugar se siguen preguntando por qué el Pradera fue derruido. ¿Por qué tiraron el Pradera? ¿Lo derribaron por nada? Junto a la plaza de Zorrilla, otro rincón pintoresco fue el Naranjal, un pequeño bar cuadrado con una barra que rodeaba todo su perímetro, cubierto de azulejos en sus 4 frentes. Era el punto de encuentro veraniego, donde el frescor y las conversaciones se mezclaban con el aroma de los árboles. Y entre todo este ir y venir de edificios y recuerdos, el Campo Grande siguió evolucionando, acogiendo nuevos habitantes. 3 pajareras se integraron en el parque, aportando vida y color. La primera, la Faisanera, de 1914, cercana al Paseo de Filipinos. El Palomar, construido en 1932, junto a la entrada del Paseo de Zorrilla. Y una tercera, de 1935, junto a la Fuente de la Fama, donde aún hoy anidan palomas, faisanes, gallos y gallinas. Todo ello junto con las aves más queridas del Campo Grande, que son los pavos que pasean orgullosos y valientes entre los viandantes, o los patos que buscan siempre comida entre los curiosos, o esos majestuosos cisnes que posan narcisistas para las docenas de cámaras diarias que los enfocan. Así, entre templos, cafés, teatros y aves, este lugar fue tejiendo su historia. Cada construcción, cada demolición, cada nueva vida, dejó una huella que aún hoy late entre sus árboles y senderos. Las fuentes. En el corazón del Campo Grande, entre sombras verdes y senderos de calma, el agua canta su propia melodía. Cada fuente es una voz del pasado, un eco de la memoria de Valladolid. La Fuente de la Fama, inaugurada en 1883, se levanta como un tributo eterno al alcalde Miguel Íscar, el hombre que soñó y transformó este parque en el pulmón de la ciudad. Tras su muerte, Valladolid quiso rendirle homenaje levantando esta fuente majestuosa en el centro de los jardines. Sobre un gran pilar se alza la figura de una mujer alada, símbolo de la fama. Viste un peplo abierto a los costados y con el brazo derecho alzado tañe una trompeta de la que sale el magnífico chorro de agua hacia el cielo, mientras que con el izquierdo sostiene una corona de laurel, símbolo del honor y la eternidad. En su base puede leerse la inscripción: Valladolid a su alcalde Miguel Íscar, 8 de noviembre de 1880, el día en que el alcalde que dio vida al Campo Grande partió para siempre. Pero no es la única fuente que guarda historias. Cruzando el Paseo del Príncipe, se encuentra una de las más queridas y bellas del lugar, la Fuente del Cisne, también conocida como la Fuente de las Sirenas. Su origen, sin embargo, no está aquí. Fue construida en 1887 para la plazuela de Poniente, aunque problemas técnicos obligaron a trasladarla en 1892 al Campo Grande, donde halló su verdadero hogar y esplendor.
Su composición es un poema en piedra y agua. Niños juguetones sostienen esturiones que arrojan chorros cristalinos por la boca, mientras que en lo alto, un cisne de alas extendidas mira al cielo, derramando agua desde su pico como si bendijera el jardín. El tiempo quiso que aquel rincón se convirtiera en uno de los más encantadores del parque. En 1935, el ayuntamiento remodeló el entorno de la glorieta del cisne, construyendo una elegante pérgola y un templete alrededor de la fuente. Desde entonces, ese espacio cobró vida. Fue escenario de mítines, concursos radiofónicos y, sobre todo, bailes y verbenas que llenaban de música y alegría las noches vallisoletanas. Allí, bajo la pérgola, la ciudad bailó su historia entre el murmullo del agua y el reflejo dorado de las farolas. El Campo Grande se convertía, una vez más, en el corazón palpitante de Valladolid. Las estatuas. Entre los senderos del Campo Grande, el arte y la memoria se funden con la brisa. Las estatuas, los bustos y las fuentes no son solo adornos. Son los guardianes de una historia viva, que recuerda a quienes hicieron de Valladolid una ciudad de letras, de pensamiento y de alma castellana. A la entrada del parque, José Zorrilla da la bienvenida. Su estatua de bronce, erguida frente a la plaza que lleva su nombre, custodia la entrada al jardín. En su base, una mujer alada, la musa de los artistas, simboliza la inspiración que guió su pluma. En el friso, una sencilla inscripción rinde homenaje al poeta Zorrilla. Fue levantada en 1900, 7 años después de su muerte, gracias a la iniciativa conjunta de Valladolid y Madrid, que quisieron inmortalizar al poeta de Don Juan Tenorio en su ciudad natal. A pocos pasos, otra figura parece que camina por el parque, Miguel Delibes. Su estatua, inaugurada en 2020, celebra el centenario de su nacimiento. Delibes, tan vallisoletano como el aire del Pisuerga, dijo una vez, como un árbol que crece donde lo plantan. Y así fue. Amó su ciudad, la caminó cada día, y hoy ella lo abraza eternamente a sus puertas. Entre los paseos, el tiempo también se detiene como una fotografía. Y es por ello que podemos encontrar al fotógrafo Vicente Muñoz, retratista incansable del Campo Grande durante más de medio siglo. Su escultura, inaugurada en 1996, ocupa el rincón que él tanto frecuentó, como si aún buscara el mejor encuadre de la luz entre los árboles. No hay nadie que visite el Campo Grande y no tenga una foto con esta estatua. Desde 1907, el busto de Miguel Íscar, el alcalde que soñó el Campo Grande tal como hoy lo conocemos, vigila su legado. En su pecho, el escudo de Valladolid, y en la base, la inscripción Valladolid a Miguel Íscar. Una declaración de gratitud eterna al hombre que convirtió un descampado en un jardín emblemático. Lo que hoy admiramos surgió de una semilla plantada por él. Rosa Chacel, escritora y sobrina nieta de Zorrilla, tiene también su lugar entre los árboles. Vallisoletana de nacimiento y figura clave de la generación del 27, compartió tertulias con Ortega y Gasset, Unamuno y Juan Ramón Jiménez, en los madriles de café y tertulia. Su busto, inaugurado en 1988, la encontró presente, sonriendo con la elegancia de quien vuelve a casa. Leopoldo Cano, militar, dramaturgo y académico de la Real Academia Española, fue otro hijo ilustre de esta tierra. Tras su muerte en 1934, el ayuntamiento quiso rendirle tributo con una escultura que honra tanto al escritor como al soldado de las letras castellanas. En la glorieta del libro, un niño sostiene un volumen abierto levantándolo al cielo.
Esta escultura, que fue una fuente que nunca tuvo agua, se la llamó El Niño y el Libro, inaugurada en 1980 con motivo del 7º Congreso Nacional de Libreros celebrado en Valladolid. Ese gesto inocente resume la vocación de la ciudad: educar, leer y recordar. El poeta Gaspar Núñez de Arce también habita el Campo Grande. Político, literato romántico y realista, fue diputado por Valladolid, y su voz resonó en el Congreso y en la poesía. En 1932, al cumplirse el centenario de su nacimiento, se erigió su monumento con una inscripción en la que aún se puede leer: Valladolid a su poeta, Núñez de Arce. Su escultura fue una fuente que hoy, por desgracia, está en desuso. Junto a la Fuente de la Fama, reposan dos misteriosas esculturas: la Concha de Tritones, donada y trasladada al parque en 1993, y la Copa de Bronce, hoy convertida en un improvisado tiesto para flores. Ambas se desconoce su autor. Símbolos menores, quizás, pero esenciales en este jardín que mezcla arte y misterio. Más antigua que todas ellas es la figura de Neptuno, dios del mar, una escultura de autor anónimo y la más vetusta que se conserva en Valladolid. Fue un regalo de Isabel II en 1835 y formó parte del antiguo paseo central junto a Venus y Mercurio, en 3 fuentes a lo largo del paseo. Tras la remodelación del paseo central, ambos desaparecieron, pero Neptuno sobrevivió al tiempo, y desde 1932 reina las aguas de este Campo Grande, sobre una pequeña isleta cercana a la zona infantil. El arte del movimiento también tiene su tributo. El bailaor y coreógrafo, Vicente Escudero, flamenco vallisoletano de fama internacional que danza inmóvil en bronce desde 1995. Tras la reforma del parque en 2002, su estatua fue situada junto al estanque cerca de la entrada al jardín en el paseo central, donde el reflejo del agua parece acompañar su compás y su sentimiento. El monolito del hermanamiento con Lille, erigido en 1994, recuerda la unión de Valladolid con la ciudad francesa, con motivo del inicio del Tour de Francia y la vuelta a España en ambas ciudades. Una amistad grabada en piedra que se suma a los lazos con Morelia, Orlando, Florencia, Lecce, Boston, Ahmedabad y Guadalajara. En mayo de 2024, un nuevo nombre se sumó a este paseo de ilustres: Rabindranath Tagore. El poeta bengalí y premio Nobel tiene un rincón en este jardín, cuya escultura fue inaugurada gracias a la colaboración de la Casa de la India, el embajador de la India y el ayuntamiento de la ciudad. Tagore comparte así espacio con los escritores que amaron Valladolid, celebrando así el diálogo entre culturas. En el paseo central, afuera del jardín, las esculturas de la muchacha y el caracol, y el oso, sobreviven al paso del tiempo. Son las únicas 2 que quedan de las 12 obras que el artista salmantino Agustín Casillas entregó entre 1968 y 1969. Las demás se perdieron entre reformas y olvidos, pero estas 2 siguen ahí, testigos silenciosos de medio siglo de historia. Y entre todas estas figuras, una historia que pertenece al alma popular: Luis Gallego Martín, el Catarro. Durante 34 años fue el barquero del estanque, navegando en su barca, la Paloma, contando a los niños la leyenda de la bruja que vivía en la gruta. En 2012, una placa lo recordó, pero los vallisoletanos saben que el Catarro no ha muerto. Sigue ahí, dicen, en las aguas del estanque, donde el eco de su voz aún flota entre los árboles, puede que prisionero de la bruja que habita en la gruta.
Por último, y claro está, no menos importante, se erige en la plaza que lleva su nombre, Cristóbal Colón. Su monumental escultura, ubicada frente a la acera de Recoletos y mirando a Zorrilla, guarda una historia de azar y destino. La obra fue creada en 1891 para la plaza central de La Habana, pero tras la pérdida de Cuba, la estatua regresó a España. Se disputaron su posesión las ciudades de Sevilla, Madrid y Valladolid. Madrid porque quería colocarla en el Retiro. Sevilla por haber sido durante 4 siglos el consulado de las Indias. Y Valladolid por ser la ciudad donde Cristóbal Colón vivió parte de su vida y allí murió. Se necesitaba depositar 1 millón de reales como honorarios para los descendientes del escultor, y la capital del Pisuerga fue la más rápida en el pago. Así que el descubridor renacería en forma de estatua en Valladolid, la ciudad que le vio morir. Por votación popular en el periódico El Norte de Castilla, se decidió su emplazamiento actual, y en 1903 el joven Alfonso XIII colocó la primera piedra del monumento que hoy se erige como símbolo de exploración, unión de culturas y orgullo vallisoletano. Hoy, el Campo Grande late como el corazón verde de Valladolid, un refugio de vida donde el pasado y el presente se dan la mano bajo la sombra de los árboles. Entre el murmullo de las fuentes, el canto de los pavos reales y el reflejo del estanque, aún resuena la memoria de quienes lo soñaron, lo cuidaron y lo amaron. Desde los tiempos del campo de la verdad hasta el jardín romántico que hoy conocemos, ha sido testigo de batallas, fiestas, duelos y paseos, de historias que se entrelazan como sus senderos. Cada rincón guarda una huella, cada estatua una palabra, cada hoja una emoción. El Campo Grande no pertenece solo a la ciudad, es la ciudad misma hecha paisaje y recuerdo. Y mientras los vallisoletanos siguen cruzando sus caminos, el viejo jardín respira agradecido, sabiendo que su historia, tejida con raíces y sueños, seguirá viva mientras en Valladolid haya quien lo mire con orgullo y con amor. Los paseos sinuosos, los macizos de flores, la rosaleda, los árboles centenarios, el estanque, la gruta, la cascada, los juegos infantiles, la pérgola, las fuentes, las esculturas y la fauna. Todo eso que hoy vemos y disfrutamos quedó definido como la huella viva de 150 años en que se supo convertir la idea de un jardín en el alma verde y viva de la ciudad de Valladolid.